¿no? Pero cuando en el presupuesto dice, ok, llegamos a semifinales y quizás ahí damos un buen partido, somos valientes, proponemos, damos una buena cara y nos regresamos a casa con la derrota sabiendo que cumplimos. Pero cuando no es ni eso, y lo hablo por Monterrey, cuando fracasas desde el primer partido, pues a diferencia del Chelsea, Dani, ok, sufre, la pasa mal y demás, pero saca el resultado. El Chelsea está como todos suponíamos y esperábamos, está en la final. Sí, también el Palmeiras, que sufrió, ganó 2-0 con un poquito más de holgura, digamos, pero sufrió. Es verdad, la obligación muchas veces hace que se crezca demasiado la montaña a la que hay que subirse. Se pierden algunos automatismos. Te gana la urgencia. Decía muy bien Paco, la ausencia de César Montes pudo haber tenido un peso específico que quizá no conseguimos medir por la derrota en el primer partido. Entonces, llegar con la ambición de tener que estar en la final o por lo menos en semifinal, como llegan los equipos obligados a hacer las cosas, hay muchas veces que les juega en contra, porque cada minuto en la que empieza a perderse seguridad, en que se ve que no es jornada, que no es el día justo, llega los nervios y las agujas del reloj empiezan a clavarse en la piel, en las seguridades del equipo que tendría que en realidad hacer valer su jerarquía. Eso sucedió incluso con equipos como el Chelsea, como equipos como el Palmeiras, me parece que también le sucedió al Monterrey. ¿Pero por qué pasa esto, Paco? Porque no es la primera vez que sucede. Le ha ocurrido al América, le ha ocurrido a las Chivas, le ha ocurrido al mismo Pachuca. Monterrey, le ha ocurrido a Pachuca. Y varias veces, o sea, no es un tema de accidente, ha pasado ya varias veces. Es un torneito corto, ¿no? Hay que entregar resultados rápido y te regresas a casa porque si no, la crítica te empieza a llover. Pero ¿por qué sigue y sigue y sigue pasando eso en lugar de cada vez, Paco, más acercarse a poder conquistar el título? Bueno, yo sigo pensando, bueno, el que estuvo más cerca fue Tigres, que llegó en buen momento, que no menospreció a ningún rival, que jugó con mucha seriedad, que le alcanzó para pasar el primer partido bien, no con facilidad, pero bien, que derrotó al campeón de la Libertadores y que llegó a la final. En la final, bueno, se marcó la diferencia entre el Bayern Múnich y Tigres. En el caso de Monterrey y de muchos otros equipos que han quedado eliminados en el primer partido, yo creo que principalmente se menosprecia. Se sigue menospreciando al rival. Por más que el Al-Ahly ya te haya eliminado o haya eliminado a Pachuca y ahora Monterrey, bueno, te siguen repitiendo la dosis porque sigues cayendo en exceso de confianza, porque no se dimensiona el rival al que vas a enfrentar, no son malos equipos. Y mira que habían ausencias y así ganaron. Y después, de la mano que el Monterrey no atraviesa un buen momento, hace rato que no atraviesa un buen momento, es un equipo que en la Liga Mexicana ha tenido, por ejemplo, 4 derrotas consecutivas. Sí. Un equipo que va a competir en otro nivel y que le termina por no alcanzarle. Es una combinación, el menosprecio, exceso de confianza y el mal funcionamiento. Hablaba Barak, el técnico del Palmeiras. Yo creo que Sí, Barak, sí. No, que yo creo que hay que agregar un tópico que puede sonar a cliché, que hemos oído 30 años, pero que en el Mundial de Clubes es muy evidente. Las distancias han acortado. Mientras que los equipos europeos han extendido la distancia respecto al resto, estoy hablando de los últimos 20 años, ¿no? Desde que se jugaba la Copa Intercontinental, que era muy pareja. Bueno, en esa época los equipos europeos podían contar con 3 extranjeros y ya, ¿no? Desde que los equipos europeos tienen los trabucos que pueden tener, el campeón de la Champions arrasa. Es rarísimo que el campeón de la Champions no acabe ganando el Mundial de Clubes. La distancia entre el campeón de la Champions y el resto es gigantesca. Pero eso hace que la distancia entre el resto sea menor. Es mínima. Por más que queramos ver desde aquí que el campeón de CONCACAF, que siempre es México, es muy superior al resto, la verdad es que si vemos año tras año, tras año, tras año, que por lo menos el nivel es equilibrado, y así como Tigres se metió el año pasado, el campeón de Asia se ha metido 2 veces, el campeón de África se ha metido 2 veces a la final, en realidad el nivel del campeón de Asia, el campeón de África y el campeón de CONCACAF y el campeón de CONMEBOL, esos 4 campeones tienen un nivel similar. A ver, Dani, pero esas distancias que señala Barak que se reducen, y hasta cierto punto coincido con lo que está señalando, pero ¿por qué se reducen siempre?
hacia abajo del lado de los equipos mexicanos. O sea, ¿por qué no podemos decir, cada vez se da ese saltito y estamos más cerca de ser claros contendientes para poder estar en la final? Yo entiendo que ya ganarle al campeón regularmente de UEFA, de Europa, es mucho más complejo, pero es que esa distancia se reduce normalmente en favor de los equipos mexicanos hacia abajo y no hacia arriba. Bueno, como dice bien Barak, el fútbol se ha globalizado como toda la vida. Hoy encontrar defensas que no saben defender o equipos que no entienden tácticamente un encuentro cuesta mucho. Cuando llegaban los campeones del Asia o del África o de la Oceanía, porque después habrá que ver en el repechaje cómo van las cosas para los equipos para las selecciones que vayan a caer ahí pensando en el Mundial. Lo que digo es que es natural que cada vez los métodos de entrenamiento y la tecnología elimina distancias que antes había. La diferencia de los enormes, los grandes, los trabucos, como dijo mi amigo Barak, la diferencia es la plata, es la cantidad de dinero y atracción con la que pueden estar midiéndose en la Premier League con los mejores del mundo, o en la Champions, o en la Bundesliga o la Serie A o los torneos, la Liga Española o los torneos europeos en general. Eso hace una diferencia porque, como dijo Barak, la distancia que hay entre el campeón de la UEFA, el campeón de la Champions, con el resto es muy marcada en los últimos años. Y entonces quizá lo que hay que hacer es trabajar para acercarse a ese nivel sin la pretensión de que se está por encima de los demás, como señaló Paco. No se está por encima de nadie y cada vez se está por encima de menos equipos en el mundo. Por lo tanto, trabajar con seriedad y trabajar hacia el talento es la única salida. Pues yo sí creo que la percepción ocurre porque el equipo campeón de CONCACAF tiene que pasar por un filtro previo. El equipo de CONMEBOL como que ha mantenido ese estatus que le permite jugar automáticamente la semifinal y entonces pues parece que fracasan menos. Pero yo creo que sí las distancias a la baja, ¿no? Como te digo, tanto de Asia como de África, como CONMEBOL, como CONCACAF, están ya tan reducidas que yo no creo que solamente el equipo campeón de CONCACAF se esté alejando a la baja del resto, ¿no? Yo creo que el campeón de CONCACAF, contrario a lo que quizás pasó durante mucho tiempo, está muy cerca o al mismo nivel del campeón de CONMEBOL. Lo que pasa es que no han tenido tanta oportunidad para medir fuerzas. Sí lo hicieron el año pasado, por ejemplo, en el Tigres Palmeiras. En otras ocasiones el equipo de CONMEBOL ha ganado. Pero claro, el equipo de CONMEBOL, que no siempre está en la final en automático, a diferencia del equipo de UEFA, pues a veces pasa a la final, a veces no. Pero claro, como solamente tiene un paso hacia la final, pues no tiene dos filtros para fracasar. Entonces, por eso parece que el de CONCACAF es peor. Yo creo que están a un nivel muy similar. Entonces, Paco, si de pronto a un equipo de la zona de la CONCACAF, por alguna extraña razón, se decide que vaya directo a las semifinales, ya mucho más cerca esa opción de título de lo que nos están acostumbrando a ir de paseo. No, bueno, ya lo decía Barak, no es ir de paseo. Paco, unos fueron a comer sushi, otros fueron a conocer. No digo que esta vez los Rayados, en el pasado, don Paco. Me parece que las últimas ocasiones donde un equipo de CONMEBOL le ganó al de UEFA fueron 2006, 2007, Internacional de Porto Alegre al Barcelona y creo que el Boca Juniors al Milan, hace más de 15 años. No, Corinthians al Chelsea, se acabó. Corinthians, exactamente, Corinthians al Chelsea y nada más. Y yo sí creo que cuando se enfrentan campeones de CONCACAF, campeones de CONMEBOL, está parejo, ¿eh? Está parejo. Ya lo vimos el año pasado, ahora no nos tocó. Es que no se ha llegado a esas instancias. O que viéramos eliminarse al equipo de CONMEBOL contra el equipo de África o de Asia. Y después jugar la semifinal CONCACAF. Bueno, históricamente no nos hemos ganado ese derecho. La realidad es de que hoy tenemos que enfrentar al de Oceanía o al de Asia o al de África y no siempre nos alcanza. Esa es la realidad. Los equipos mexicanos ganan en la zona, Paco, pero después no alcanzan a trascender. Puedo hacer una pregunta de todas maneras. Yo quisiera entender quién es que tiene más presunción.
los clubes, los jugadores que van a enfrentarse en el rectángulo verde o los aficionados que piensan que por llamarse Monterrey en lugar de Algeciras o un nombre un poco exótico y que sentimos menos, están ya obligados y absolutamente son 3 puntos que se tienen en el bolsillo. Yo creo que muchas veces es el aficionado. Totalmente, el aficionado. Pero además un grupo muy reducido. Empezar a mirar. Un grupo muy reducido, Dani, porque son aficionados que estaban en una alberca, no sé si con un café de más o una copa de más, y que en referencia a lo que habían conseguido los Tigres, eliminando a Palmeiras, se atreven a cantar o a gritar que pueden ganarle a Palmeiras o que Palmeiras le tiene miedo. Nadie de los futbolistas lo dijo, nadie del cuerpo técnico lo dijo, ningún directivo de Monterrey lo dijo. Entonces es la referencia de los aficionados y me parece que hay que tomarlo hay que ponerlo en perspectiva y hay que entender el contexto en el que se dijo, ¿no? Sí, pero también, aparte de los exacerbados que nunca faltan en ningún ámbito, me parece que la línea media del aficionado general, y lo hablo también desde el aficionado de Conmebol, del campeón de Libertadores, siempre llega con la presunción de que, bueno, ese tipo de equipos en cada circunstancia, ya sean de Asia, de África, de Oceanía, por eso es un trámite. Y no es un trámite, ya no es un trámite, lo fue en algún tiempo, ahora las cosas se han nivelado y yo creo que si el aficionado tuviera la presunción, tuviera menos presunción de que esto sucediese, quizá también los equipos pasarían por la piel esta sensación de que hay que jugar cada partido con mucha seriedad, con mucha entrega, porque si no, no hay posibilidades de conseguir resultados. Y eso pasa también porque los medios no estamos informando, en realidad, ni estamos tampoco contribuyendo a que la afición se cuente una vez por todas que no es tan fácil, ¿no? Que así como ganar la eliminatoria de CONCACAF no es tan fácil como se dice que solía ser, y a mí nunca me ha tocado ver una eliminatoria de CONCACAF realmente fácil, que ganar la Copa Oro no es fácil como se dice que es. Ahí los medios también tenemos mucha responsabilidad, ¿no? Porque se crea una euforia sin estar amparada por los resultados, ¿no? Y se habla previamente de que Monterrey va a jugar contra el Palmeiras antes de advertir claramente de quién es el Al-Ahly y los antecedentes del Al-Ahly. Y así cada año. Y lo que pasa es que el próximo año va a ser lo mismo. Entonces, es verdad, la afición tiene un estándar muy alto, pero tampoco los medios han colaborado históricamente a bajar una euforia que no está respaldada por la historia, porque sí podemos decir, mira, Monterrey tiene mejor plantel que el resto. Pero es que entonces, ¿a qué van al Mundial de Clubes? ¿Tú te imaginas a la directiva de los Rayados, a los dueños, a los patrocinadores que digan, no le voy a hacer caso a los medios, voy a tratar de entender que las distancias se han reducido y lo más seguro es que terminemos fracasando? Está bien, aquí tienen el cheque. Por supuesto que no, Barak, el que patrocina, el dueño, los directivos, sueñan con lo más alto, no con las distancias que se reducen. No, soñar está muy bien, pero también el campeón de Asia sueña, ¿eh? También el campeón de África sueña, ¿eh? Y también hoy el Al-Hilal, que pierde 1-0 contra el Chelsea, tiene a un jugador como Mateus Pereira, de primer nivel, que hasta hace nada estaba en la Premier League, y si se fue a la Premier League, no fue por malo, sino porque le daban más dinero en Arabia, ¿eh? Y también Igaló, que hasta hace un par de años estaba en el Manchester United, está en ese equipo. Y también Marega, que hasta hace nada era figura del Porto. Estaba en el Porto. En ese equipo. Es decir, estamos hablando de equipos realmente que también tienen confianza. Y le pasó a la América, ¿se acuerdan con el equipo de China? ¿Se acuerdan con el equipo chino? A la América también. Con el Guangzhou Evergrande, claro. Y con figuras importantes. Sí, con el Evergrande. Estaba Paulinho, si no mal recuerdo, el que le termina haciendo el gol al y Robinho. América. Sí. Yo agregando lo que mencionas, Barak, y yo lo dije en su momento, no podemos hacer alegres cuentas, no puedes pensar en la semifinal sin haber jugado el primer partido. Esa es otra cosa, Paco. No, es que esa es otra cosa, y ahí estoy de acuerdo. Sucede de manera recurrente, Adal. Pareciera que no vemos más fútbol, y tenemos que entender, porque no acaba de suceder, le pasó a Pachuca en el 2007, en el 2009, siempre en el primer partido, y le ha pasado a Monterrey, y le vuelve a pasar a Monterrey. Si no analizas, si no revisas la historia, bueno, estás destinado a repetirla. Pero entonces tienes razón, Dani, eso va más hacia una posible soberbia, ¿no? Sí, de la afición, de la prensa. Dani hablaba del aficionado. No. Tú como profesional,
como entrenador y como jugador no te puede pasar. Correcto, hacia allá voy, hacia allá voy. Es esa soberbia o esa falta de humildad de decir, antes de pensar en el Palmeiras, antes de soñar con pegarle al campeón de la UEFA, bueno, hay que pensar en el primer escaloncito. Claro. Parte desde ahí sí estoy totalmente de acuerdo. En donde no digo, espérense, nos vamos a enfrentar en el Mundialito a puro Bayern. Todos son el Bayern, porque las distancias ya se redujeron. Tampoco, Dani, tampoco pueden ir los clubes simplemente mexicanos así. No, pero informar cuál es la realidad histórica y actual del equipo mexicano que está yendo al Mundial de Clubes, ¿ok? Ahora, el peso, nada más. el peso de la opinión se pública... vende un equipo o una historia que no corresponde con la realidad. A veces parece que el Mundial de Clubes simplemente está hecho para que el equipo mexicano acabe jugando la final contra el campeón de la Champions. Pero Barak, es la plantilla más cara, la nómina más cara del fútbol mexicano. No me digas que no le puede competir. Seguidas. No, por eso, por plantel y por potencial sí, pero a ver, la distancia que hay entre el Monterrey y el Palmeiras y el Al-Ahly y el Al-Hilal es mucho menor que la diferencia que hay entre el Monterrey de todas las estrellas que quieras contar y el Chelsea. Esa sí es la verdadera distancia. Las demás son distancias que con un mínimo de mentalidad, del factor anímico, físico, atlético, técnico, se equiparan y lo hemos visto todos los años. La distancia que realmente es muy difícil de equiparar es la que hay con el campeón de la Champions. Ese es otro boleto. Y en esa equiparación de las distancias, el peso de la opinión pública, de la obligación que a priori tienen los equipos, estos equipos que tendrían que seguramente imponerse en el imaginario colectivo de sus aficionados, se hace tan grande que después termina siendo una tenaza que presiona y no nos olvidemos que es un partido, que son 90 minutos, y en un partido a 90 minutos el fútbol puede permitirte soñar. Cualquier equipo más débil o menos preparado o con un poquito más de suerte ese día puede sacar el resultado al equipo más fuerte. Y entonces ahí es donde los nervios empiezan a jugar lo suyo. Yo de todas maneras pienso, para dejar una luz de esperanza en esta discusión, que cada vez más los aficionados y los medios, que también tenemos nuestra responsabilidad, y ESPN es un ejemplo, estamos transmitiendo y haciendo llegar el fútbol y llevando a la casa de la gente esta novedad de que se está equiparando, de que se ha globalizado como toda la vida también el fútbol. Y entonces estamos viendo aficionados que ven mucho más fútbol que antes no veían, de latitudes que antes apenas tenían una idea de dónde quedaba en el mapa. Y ahora conocen los jugadores, conocen los clubes y cada día aquello va a pasar más y creo que la situación desde ese punto de vista podría mejorar. Y finalmente, lo que dice Paco, que tampoco podemos dejar de analizarlo y reiterarlo, ya lo dijo Paco, pero es que también se debe advertir, porque el Monterrey, por plantel que tenga, oye, Monterrey tiene cierta inercia. Monterrey ha hecho, sí, ganó el Mundial de CONCACAF, lo ganó bajo estas circunstancias, con aquel penal que todos recordamos contra el América, mucho más que dudoso, y el Monterrey no está en su mejor momento, ni lo ha estado desde que llegó Javier Aguirre. No es que llegara el Atlas, por ejemplo, ¿no? Si el Atlas llega en el momento en el que se encuentra ahora con un plantel mucho peor que Monterrey, sí sería como decir, mira, el Atlas que vuela en la Liga MX llega al Mundial de Clubes y hace el ridículo. El Monterrey, que no vuela en la Liga MX, no puedes esperar que llegue y vuele en otra competencia así como así. Eso es.